Invierno de 1944. Complejo de pruebas de Kummersdorf, corazón secreto de la Alemania nazi. Afuera la temperatura es de 10 grados bajo cero, pero dentro del almacén de hormigón el aire arde. El olor es una mezcla sofocante de ozono, pintura quemada y aceite viejo. En el centro de la habitación, bajo la despiadada luz blanca de los focos industriales, yace el cadáver. No es un cuerpo humano. Es un monstruo de 30 toneladas de acero verde oliva, arrastrado directamente desde el barro y la sangre de los campos de batalla de Francia hasta esta mesa de operaciones quirúrgica. Un tanque medioamericano M4 Sherman está herido. La pintura se está despegando por el fuego. Una de las orugas cuelga como una extremidad rota y hay profundas marcas de rebote en la torre. A su alrededor, hombres con batas blancas y uniformes grises observan en silencio reverente, como médicos a punto de comenzar la autopsia de un extraterrestre. Entre ellos se encuentra el ingeniero superior Hans Meyer. Tiene las manos en los bolsillos para ocultar el temblor, no por el frío, sino por una ansiedad que no sabe explicar. En el frente, las tripulaciones de Panzer alemanes llamaban a estos tanques estadounidenses Ronsons, una marca de encendedor que se encendía al primer intento, porque se decía que explotaban tan pronto como eran alcanzados. La publicidad decía que eran latas de sardinas de calidad inferior, pero Hans sabía algo que la propaganda no nos decía. Siguieron viniendo. No importa cuántos Tigres o Panthers haya desplegado Alemania, no importa cuántos Sherman hayan sido destruidos en columnas de humo negro en Normandía o las Ardenas, al día siguiente había 10 más en su lugar. Las matemáticas de la guerra no cuadraban. Y hoy Hans Meyer recibió la orden definitiva: abrir la bestia. Corta el vientre de la máquina americana y descubre cuál era el secreto. Necesitaban encontrar la aleación de metal oculta, el mecanismo revolucionario, la magia técnica que permitió que una máquina técnicamente inferior empujara al ejército más orgulloso de Europa de regreso a sus fronteras. Para cualquier entusiasta de la Segunda Guerra Mundial, analista militar o estudiante de ingeniería de combate que busque comprender cómo los aliados realmente ganaron el conflicto, este momento es la llave maestra. Lo que ocurrió en aquel almacén de Kummersdorf no fue solo un análisis técnico, fue la confrontación entre dos filosofías de vida, el choque entre la obsesión alemana por la perfección artesanal y la religión estadounidense de la producción en masa. Si quieres entender por qué cayó el Tercer Reich, no mires las decisiones de Hitler en mapas estratégicos, mira los tornillos y tuercas que Hans Meyer estaba a punto de desenroscar. Lo que YouTube y los libros de historia rara vez muestran es esta batalla silenciosa, librada con calibradores y sopletes, donde el descubrimiento no es una nueva arma, sino una nueva forma de pensar sobre la guerra. Hans asintió brevemente. El silbido de las antorchas de acetileno rompió el silencio. Chispas anaranjadas llovieron sobre el frío suelo de cemento cuando el acero del Sherman empezó a ceder. Hans observó atentamente. Había pasado toda su vida en fábricas alemanas. Antes de la guerra, consideraba la ingeniería como una forma de arte. En Alemania, un tanque como el Tiger I se construyó como un reloj suizo gigante. Cada pieza fue mecanizada con tolerancias microscópicas. Cada tornillo era una obra maestra. Las placas de armadura fueron cortadas, revestidas, endurecidas y ajustadas con una precisión que rayaba en la obsesión. Fue hermoso, fue perfecto y fue una pesadilla logística. Junto a Hans, Kurt, un joven diseñador industrial con la arrogancia propia de quien creía en la superioridad aria, levantó la nariz nada más retirar la primera placa del blindaje lateral del Sherman y cayó con estrépito metálico al suelo. Kurt se acercó, pasando su dedo enguantado por el borde del metal cortado.
Él se rió, un sonido seco y desdeñoso. «Mira esto», dijo, señalando la textura rugosa del acero. «Es de mala educación. Es un final amateur. Ni siquiera se molestaron en alisar el casting». Kurt miró a Hans con una sonrisa triunfante, como si eso confirmara todo lo que les habían enseñado. «Es de acero dulce, mal acabado. Son residuos producidos por los agricultores». Hans no sonrió. Se acercó al cartel retirado, ignorando el comentario del joven. Pasó la mano por la superficie irregular de la torre de fundición. Donde Kurt vio descuido, Hans vio algo mucho más aterrador: velocidad. Sabía que fabricar una torreta para un Panther alemán requería semanas de trabajo, doblando láminas de acero laminado, soldando bordes complejos y mecanizando accesorios perfectos. Pero esa era una sola pieza de acero fundido. Simplemente vertieron metal líquido en un molde de arena. Esperaron a que se enfriara y el tanque estuvo listo. Hans miró el espesor. Fue adecuado. No era impenetrable, pero fue suficiente para detener el fuego de metralla y armas pequeñas. Lo que Kurt no entiende, pensó Hans, es que mientras nosotros dedicamos 500 horas de trabajo a construir una torreta perfecta que pueda detener un proyectil de 88 milímetros, los estadounidenses dedican 50 horas a fabricar 10 torretas imperfectas que nos rodearán y dispararán a nuestra retaguardia. Hans sacó una tiza blanca del bolsillo de su abrigo. Trazó una línea sobre la soldadura tosca que mantenía unido el chasis. La soldadura era fea, llena de salpicaduras, claramente realizada por alguien que no tenía décadas de experiencia. Quizás una mujer que fue ama de casa hasta hace 6 meses, o un hombre que antes de la guerra vendía zapatos. Pero la soldadura aguantó. La penetración fue profunda, la fusión sólida. Hans miró a sus compañeros ingenieros alrededor del tanque. Esperaban encontrar complejidad. Esperaban encontrar un sistema giroscópico avanzado o una transmisión revolucionaria que explicara la ubicuidad del vehículo. Pero hasta ahora, todo lo que vieron fue una cruda simplicidad. Era como si alguien hubiera cogido un tractor agrícola, le hubiera puesto una armadura encima y lo hubiera enviado a la guerra. Y esa fue la primera amarga lección de aquella fría mañana. Alemania estaba librando una guerra de especialistas donde cada tanque era una joya preciosa que requería una tripulación de élite y mecánicos con doctorados para seguir funcionando. Los estadounidenses estaban librando una guerra industrial. «Entremos», dijo Hans. Su voz resonó en el interior hueco del almacén. El soplete había abierto un acceso lateral más grande. Hans trepó a los bloques de soporte y se deslizó hacia el vientre de la bestia metálica. El interior olía a cuero, grasa y tabaco americano. Era estrecho, pero tan pronto como sus ojos se acostumbraron a la tenue luz, algo llamó su atención. No era una pieza de tecnología avanzada, era el espacio. A diferencia de los tanques alemanes, donde mangueras hidráulicas, cables eléctricos y cajas de municiones estaban apiñados en cada centímetro libre, creando un laberinto mortal para la tripulación, el Sherman parecía haber sido diseñado pensando en el ser humano. Hans estaba sentado en el puesto del conductor. Tus pies encontraron los pedales de forma natural. Las palancas estaban exactamente donde sus manos esperaban que estuvieran. Afuera, Kurt gritó con impaciencia. «¿Qué ve, señor Meyer? Es el motor una especie de turbina secreta. ¿La transmisión es eléctrica como la del Porsche Tiger?» Hans no respondió de inmediato. Estaba mirando el panel de instrumentos. Fue espartano. Velocímetro, temperatura, aceite, etiquetas grandes en inglés sencillo, sin códigos complejos, sin diales delicados que se romperían con la vibración del primer disparo. Tocó un interruptor. Era robusto, pesado, hecho para ser manejado por un hombre que llevaba gruesos guantes de invierno, con los dedos congelados y temblando de miedo.
Hans sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura del almacén. No diseñaron esto para que fuera una máquina de guerra, se susurró Hans. Diseñaron esto para que fuera una herramienta de trabajo. Hans salió de la ventanilla del conductor secándose las manos manchadas de grasa con un trapo que llevaba en el bolsillo. Su rostro estaba pálido, no por el frío, sino por la repentina comprensión de una catástrofe logística. Caminó hasta la parte delantera del tanque, donde el equipo de soldadores había retirado la placa de transmisión atornillada. Kurt estaba allí, pateando una pieza de equipo en el suelo. «Mira esto», dijo el joven diseñador, señalando la caja de cambios expuesta. «Es tecnología de tractor. Las marchas son enormes, sueltas, no hay sutilezas. El acoplamiento debe ser brutal. El conductor debe necesitar un martillo para cambiar de marcha». Hans se agachó junto a las orugas que estallaban. «Sí, Kurt», respondió en voz baja. «Es brutal, pero cuidado con los tornillos». Señaló la brida alrededor de la transmisión. Pusieron toda la transmisión detrás de una placa atornillada al frente del tanque. Kurt frunció el ceño, sin entender a qué se refería su jefe. Hans se levantó y miró hacia la parte trasera del almacén, donde en la pared colgaban planos del tanque alemán Panther. «Si se rompe la transmisión de un Panther, ¿qué pasa?», preguntó Hans. Kurt se encogió de hombros. «Traemos una grúa pórtico de 20 toneladas. Quitamos toda la torre, quitamos la cubierta superior, levantamos la radio, el asiento del operador y luego, después de 2 días de desmontaje, levantamos la transmisión». Hans se volvió hacia el Sherman. «Aquí», dijo, tocando el frío acero. «Aflojan estos tornillos en la parte delantera, sacan la unidad, ponen una nueva. En 4 horas, el tanque volverá a matar a nuestros soldados». El silencio en el almacén era pesado. La implicación era aterradora. Significaba que un Sherman con la transmisión rota era un problema de una mañana. Un Panther con la transmisión rota era un objetivo estático abandonado por la tripulación y volado por los propios alemanes para no ser capturado. Hans se dio cuenta en ese momento de que la holgura en los engranajes que Kurt despreciaba no era un error. Fue tolerancia. Tolerancia para operar con aceite sucio. Tolerancia para ser fabricado en 5 fábricas diferentes y aún en condiciones. «Vamos atrás», ordenó Hans. El equipo se dirigió al compartimento del motor. Cuando se levantó la armadura trasera, se reveló el corazón de la bestia. No era un motor diseñado específicamente para tanques, elegante y compacto. Era un monstruo radial, alto y abultado. Kurt dejó escapar una risa incrédula. «Es el motor de un avión», exclamó. «Metieron allí un motor radial Wright R965. Es absurdo. El centro de gravedad está muy alto. El eje de transmisión tiene que atravesar todo el tanque en un ángulo ridículo». Hans ignoró las risas. Sus ojos entrenados escanearon los soportes del motor. Vio las huellas. Vio las conexiones rápidas de combustible y eléctricas. Todo estaba agrupado. «No se trata de que el motor sea ideal, Kurt», murmuró Hans, sintiendo una renuente admiración subir a su pecho. «Se trata de disponibilidad. Tenían miles de estos motores sobrantes de la industria aeronáutica. En lugar de diseñar un nuevo motor perfecto que tardaría 2 años en probarse, utilizaron lo que tenían en el estante». Señaló los soportes. «Y mira esto, es un paquete de energía. Puedes sacar todo el motor sobre rieles como un cajón de un armario». Mientras Hans examinaba las abrazaderas de las mangueras de combustible, algo trivial le hizo detenerse. Llamó a uno de los mecánicos. «Tráeme la llave que usamos para aflojar los tornillos de la torre», pidió. El mecánico trajo la herramienta. Hans colocó la llave en el soporte del motor. Encaja perfectamente. Se acercó a la suspensión y probó la misma llave en una tuerca del bogie. Encaja. Lo probó en el soporte de la radio.
encaja. Hans miró las paredes del taller alemán. Estaban cubiertos de paneles de herramientas meticulosamente organizados. Había llaves de boca de 12 mililitros, 12,5 mililitros, 13 mililitros y 14 mililitros. Llaves especiales para el motor Maybach, llaves diferentes para la transmisión ZF. Herramientas personalizadas que, si se perdían en el campo de batalla, hacían imposible la reparación. Volvió a mirar al Sherman. Estandarización, susurró. Para ellos es una religión. Kurt se acercó, confundido. ¿Qué pasa, señor Meyer? Usan tornillos y tuercas del mismo tamaño en la mitad del tanque, dijo Hans, sosteniendo la llave como si fuera una reliquia sagrada. Esto significa que un mecánico en el barro, bajo la lluvia, de noche, no tiene que buscar la herramienta adecuada en una caja con 200 opciones. Solo necesita 2 o 3 llaves. Significa que las fábricas no tienen que detenerse y reajustar la maquinaria para fabricar 10 tipos diferentes de tornillos. Fabrican millones del mismo tipo. Hans sintió el peso de la derrota. Alemania estaba intentando ganar una guerra con los artesanos. Estados Unidos estaba ganando con los administradores de inventarios. Fue entonces cuando Friedrich, uno de los asistentes que hablaba inglés fluido, gritó desde el interior del tanque: «Señor Mayer, necesita ver esto». Friedrich salió de la torre con un paquete de papel manchado de aceite. Era un manual técnico, olvidado por la tripulación americana en su prisa por abandonar el vehículo. Hans tomó el folleto. La portada no tenía el escudo de armas ni la severa tipografía gótica de los manuales de la Wehrmacht. Había dibujos, caricaturas. Hans abrió el manual. Le temblaban ligeramente las manos. No se trataba de diagramas técnicos complejos con vectores de fuerza y cálculos de par. Eran dibujos animados. Había un dibujo de un soldado tropezando con una vía suelta con la leyenda: «No dejes que tus zapatos se conviertan en panqueques. Apriete la vía cada 100 millas». El lenguaje era coloquial, directo. Si escuchas un clic metálico aquí, patéalo aquí. Kurt miró por encima del hombro de Hans y se burló de nuevo. Tratan a los soldados como idiotas. Este es un libro para niños, no un manual técnico. Creen que sus tripulaciones son niños analfabetos. Hans cerró el manual lentamente, sintiendo la textura del papel barato. Miró a Kurt con una mirada que mezclaba lástima y enojo. «No, Kurt, no creen que sean niños», dijo Hans con voz firme. «Saben que en la guerra los hombres están cansados, asustados, congelados y ensordecidos por el ruido de los cañones. No quieren que el soldado pierda tiempo descifrando términos de ingeniería. Quieren que el problema se resuelva en 5 minutos». Hans golpeó el manual en el blindaje del tanque, emitiendo un sonido hueco. «Escribimos manuales para impresionar a otros ingenieros. Ellos escriben manuales para salvar la vida del soldado que opera la máquina». En ese momento, Hans comprendió que el verdadero genio americano no estaba en la metalurgia, estaba en humildad. Aceptaron que las cosas se romperían, aceptaron que los soldados cometerían errores y diseñaron un sistema que perdonaba esos errores. El sistema alemán, rígido y orgulloso, exigía perfección absoluta a hombres falibles. Y como la guerra demostró cada día, la perfección era frágil. Pero la mediocridad estadounidense, ella era resistente. Ella era, como Hans empezaba a comprobar con horror, inagotable. Días después, el ambiente cambió. El aire frío y aceitoso del cobertizo de pruebas fue reemplazado por el aire viciado del tabaco y el café frío en una sala de conferencias del alto mando. Hans Meyer estaba ante una larga mesa de roble. Sentados frente a él, había hombres de alto rango, cuellos rígidos y cruces de hierro alrededor del cuello. En las paredes, mapas de Europa mostraban las líneas del frente encogiéndose como piel quemada. No querían oír hablar de tornillos ni de manuales de instrucciones. Querían oír hablar de un arma secreta.
Necesitaban desesperadamente creer que el enemigo tenía tecnología mágica, porque la tecnología mágica podía copiarse o contrarrestarse. Pero lo que Hans tenía que mostrar eran solo números y una verdad insoportable. «Caballeros», comenzó Hans. Su voz ronca resonó en la habitación silenciosa. Señaló un gran diagrama del Sherman colgado en el caballete. «El blindaje es mediocre. El cañón de 75 milímetros es inadecuado contra nuestros Tigers y Panthers a largas distancias. El perfil es demasiado alto, lo que lo convierte en un blanco fácil». Un general corpulento, con profundas ojeras bajo los ojos, como si no hubiera dormido en meses, dejó escapar un visible suspiro de alivio. «Entonces, Meyer», dijo el general, «son inferiores. Nuestros informes de campo eran correctos. Nuestras máquinas son superiores». Hans no retrocedió. Miró al general a los ojos. «Sí, general, en una pelea 1 a 1, en un día soleado, en una llanura abierta, nuestro tanque gana». Hans hizo una pausa, dejando que el silencio lo invadiera. «Pero la guerra no es un duelo medieval. La guerra es una ecuación industrial, y en esa ecuación ya hemos perdido». El ambiente en la habitación se congeló. Decir eso fue traición, fue derrotismo, pero Hans continuó sacando una hoja de papel con estadísticas de producción. «Mientras debatimos cómo mejorar el blindaje del Tiger Dawn, los americanos no están mejorando el Sherman, solo están fabricando más unidades». Hans arrojó los dados sobre la mesa. «Por cada Panther que construimos con un esfuerzo hercúleo, puliendo cada equipo, pusieron 5, tal vez 10 Sherman en el campo. No porque sean genios, sino porque trataron el tanque como un artículo desechable». La palabra quedó flotando en el aire como un insulto. «Desechable», repitió Hans. «Tratamos a nuestros tanques como catedrales de acero. Lloramos cuando perdemos uno. Tratan a los tanques como municiones. Si uno se rompe, no lo reparan. Buscan otro en el depósito. Si uno es destruido, la tripulación salta, corre hacia atrás y se mete en uno nuevo que acaba de llegar de Detroit». Para ilustrar este punto, Hans narró lo que vio en los informes capturados. Describió la logística estadounidense no como un servicio de apoyo, sino como la verdadera punta de lanza. «Tenemos los mejores ases de tanques del mundo», afirmó Hans. «Hombres como Wittmann o Carius. Pero, ¿qué le pasa a un as cuando se queda sin gasolina? ¿Qué le pasa a la mejor mira óptica Carl Zeiss cuando no hay munición para el cañón?» Hans caminó por la habitación. «El secreto del Sherman es que llega al campo de batalla. Llega en tren, en barco, conduciendo por sus propios medios durante 300 millas sin romper la transmisión. Y cuando llega, trae combustible, trae comida, trae repuestos». Un joven y fanático coronel de las Waffen-SS golpeó la mesa con el puño. «¿Estás sugiriendo que deberíamos construir basura como ellos? ¿Que deberíamos abandonar nuestra superioridad aria en ingeniería para fabricar tractores?» Hans sintió caer sobre sus hombros el cansancio de 1000 años. «Estoy sugiriendo, coronel, que la superioridad técnica es irrelevante si no se tiene superioridad numérica. El Sherman es una prueba de que suficientemente bueno, aplicado 10.000 veces, supera a perfecto, aplicado 100 veces». Hans luego contó la historia de un informe que había leído recientemente desde el frente de las Ardenas. Un único tigre real, una bestia invencible de 70 toneladas, había tendido una emboscada a una columna estadounidense. El tigre destruyó al primer Sherman. El cañón de 80 kilómetros atravesó el acero estadounidense como si fuera papel. El segundo Sherman fue destruido segundos después. El tercero también. La tripulación alemana estaba eufórica. Fue una masacre. Pero entonces, el cuarto Sherman no se detuvo. Él flanqueó. El quinto Sherman disparó humo. El sexto y el séptimo Sherman aparecieron en la colina detrás del tigre.
El comandante alemán ordenó la retirada, pero la transmisión del Tigre, sobrecargada por el excesivo peso del blindaje y las repentinas maniobras en el barro, estalló. El monstruo se detuvo. La tripulación tuvo que volar su propio tanque y escapar a pie. Ese Tigre era una obra maestra, dijo Hans en voz baja a la sala atónita. Pero murió solo, rodeado de 6 cajas de zapatos mediocres. Señaló de nuevo el diagrama del motor radial del Sherman. Esta batalla no la ganaron con coraje, sino con piezas de repuesto. Mientras nuestra tripulación huía a pie, las tripulaciones estadounidenses supervivientes tomaban café y esperaban que llegaran más tanques para reemplazar los que habían perdido. Su sistema sangra, pero no para. Nuestro sistema es un cristal, duro, brillante, pero cuando se rompe, se hace añicos. El general mayor se reclinó en su silla y se frotó la cara con manos temblorosas. La realidad de la guerra total finalmente penetró en la burbuja del alto mando. Habían formado un ejército para victorias rápidas y decisivas. No habían construido una nación para el desgaste. Hans vio el final en sus ojos. No el final del encuentro, sino el fin de Alemania. Se dieron cuenta de que no estaban luchando contra soldados, luchaban contra una cadena de montaje que cruzaba el Atlántico, una cinta transportadora infinita que vertía acero y fuego sin pausa, sin piedad y, lo peor de todo, sin necesidad de genio. Hans recogió sus papeles. Estamos buscando un secreto mágico dentro de ese tanque, concluyó. Pero el secreto no está en el tanque. El tanque es solo el síntoma. El secreto es que han construido una guerra que cualquier hombre puede pelear, en cualquier lugar, con cualquier herramienta. Y nosotros hemos construido una guerra que solo los héroes pueden pelear. Y lamento decirlo, caballeros, pero nos estamos quedando sin héroes. La guerra no terminó con un estallido de gloria wagneriana, sino con el sonido sordo de los motores diésel. Meses después de esa tensa reunión, el Tercer Reich se derrumbó. Las ciudades alemanas eran esqueletos de piedra quemada, y a lo largo de las carreteras llenas de baches, más allá de los restos humeantes de los magníficos Tigres y Panteras abandonados por falta de combustible, fluía un interminable río olivar. Eran los Sherman, miles de ellos. Atravesaron las ruinas, remolcándose unos a otros, cargados de soldados que mascaban chicle y parecían relajados. No como guerreros míticos, sino como trabajadores terminando un largo turno en la fábrica. Hans Meyer vio este desfile desde la ventana de su oficina bombardeada antes de ser detenido. No sintió odio, sintió la fría y amarga validación de su tesis. La mediocre caja de zapatos había heredado la tierra. Pasaron los años, el mundo giró. Alemania, ahora dividida y en ruinas, comenzó a resurgir de las cenizas en lo que se llamaría el milagro económico. Hans Meyer, ahora un hombre de pelo blanco y espalda encorvada, se encontró nuevamente en una fábrica. Pero esta vez no estaban fabricando máquinas de matar. Fabricaban tractores y automóviles populares, escarabajos, vehículos sencillos, robustos, refrigerados por aire y fáciles de reparar. Vehículos que cualquier hombre podría comprar y cualquier mecánico podría mantener. A Hans no se le pasó por alto la ironía. Alemania finalmente había aprendido la lección de Sherman. Habían abandonado la búsqueda del arma perfecta para construir la herramienta perfecta. En una tarde lluviosa de 1952, Hans recibió la visita de un funcionario de la Comisión Aliada, un ingeniero estadounidense llamado Miller, que había venido a inspeccionar la nueva línea de montaje. Miller miró los eficientes diseños de Hans y sonrió. «Se aprende rápido, Herr Meyer», dijo el americano. «Esto se parece mucho a lo que hicimos en Detroit». Hans se limpió las gafas con un pañuelo de papel. «Aprendimos por las malas, señor Miller», respondió Hans. «Hemos aprendido que la complejidad es el refugio de los inseguros.
La simplicidad es la marca de la verdadera confianza. Miller se rió y encendió un cigarrillo. Sabes, Meyer, mis muchachos odiaban al Sherman. Lo llamaban una trampa mortal. Vieron a tus tigres y temblaron. Pensaron que tenías naves espaciales y ellos latas. Hans miró al americano con tristeza. Tus muchachos estaban equivocados, dijo. El Sherman no era una lata, era un pacto. Era un contrato entre la industria estadounidense y el soldado. El contrato decía: no podemos garantizar que sobrevivirás al primer disparo, pero garantizamos que si sobrevives, mañana habrá un nuevo tanque esperándote, y comida caliente, municiones y correo desde casa. Nieve. Miller guardó silencio y la sonrisa se desvaneció. Nunca lo había pensado de esa manera, murmuró. Hans asintió. El Sherman fue el primer tanque democrático de la historia, concluyó el viejo ingeniero alemán. Fabricado por la gente para uso de la gente común, en cantidades que solo una nación libre podría producir. El Tigre era un tanque aristocrático, hermoso, poderoso y completamente inútil cuando el mundo real se derrumbó sobre él. ¿Qué pasa con los hombres? El teniente Eric Bauer, el comandante Panther que despreciaba las cajas americanas, nunca regresó de las Ardenas. Su tanque, una maravilla tecnológica de 70 toneladas, fue encontrado intacto, sin un rasguño en el blindaje, pero abandonado porque la transmisión final había fallado a 3 millas del depósito de combustible. Eric murió luchando como infantería, con un rifle en la mano, víctima del fallo logístico que Hans había vaticinado. Hans Meyer vivió para ver cómo Alemania volvía a ser una potencia industrial, aplicando la filosofía de la calidad masiva. Murió pacíficamente en la década de 1970, sabiendo que sus predicciones eran correctas, pero lamentando que hubieran costado tantas vidas ser escuchadas. Hoy en día, a los historiadores les encanta debatir sobre estadísticas. Enfrentan al Tigre contra el Sherman en simulaciones de videojuegos y dicen: mira, el alemán siempre gana. Miden el espesor del acero y la velocidad del proyectil, pero olvidan la lección que Hans descubrió en aquel frío almacén en 1944. La guerra no es un juego de triunfos. La guerra es la prueba definitiva de la capacidad de una nación para resistir el error, el desgaste y las pérdidas. El legado del Sherman no consiste en ser el mejor tanque. Su legado está demostrando que la perfección es a menudo enemiga de la victoria. Mientras los ingenieros alemanes buscaban la aprobación de la historia creando obras de arte, los ingenieros estadounidenses buscaban la victoria creando herramientas. Y al final, las herramientas desmantelaron las obras de arte. Si esta historia os hizo mirar la Segunda Guerra Mundial con otros ojos, si os hizo comprender que la logística es tan letal como la pólvora, entonces nuestra misión aquí ha sido cumplida. La historia no está hecha solo de generales y mapas, sino de grasa, tornillos y decisiones industriales que deciden quién vive y quién muere. No dejes que esta lección muera en los libros de historia. La filosofía de que lo simple y confiable supera lo complejo y frágil se aplica a la guerra, los negocios y la vida. Si quieres seguir desenterrando las verdades que el polvo del tiempo ha intentado ocultar, ya sabes qué hacer. Suscríbete al canal, activa la campanita y únete a nosotros en la primera línea del conocimiento. Recuerde, los aficionados hablan de estrategia, los profesionales hablan de logística. Fin de la transmisión.